Muy buenas. A ver, si se ha encendido la luz de Check Engine y el escáner devuelve el código P2238, esta explicación va a venir de perlas. Hoy vamos a desmitificar qué significa exactamente este error, qué lo está causando y sobre todo cómo se soluciona como es debido. Vale, empecemos por el principio. El código P2238 no es algo que aparezca por arte de magia. Todo arranca con una alerta muy clara, una señal de que algo en el motor está pidiendo atención y además ya. Y sí, efectivamente. El primer síntoma, y el que casi todo el mundo ve, es esa temida lucecita ámbar de Check Engine en el cuadro de mandos. Es la forma que tiene el coche de decirnos, algo pasa. Y muchas veces, detrás de esa luz se esconde el famoso código P2238. Suena súper técnico, ¿verdad? Parece un lío. Pero en el fondo lo que el ordenador del coche nos está diciendo es algo muy simple. Oye, hay un problema con la señal eléctrica de un sensor muy específico. Y ese sensor, como veremos, es vital para que el motor vaya fino. Y claro, esto nos lleva directos al protagonista de esta historia, el sensor de oxígeno. Para poder resolver el código P2238 de verdad, es fundamental entender qué hace esta piececita y por qué es tan importante. Ojo, que aquí está la clave de todo. No estamos hablando de un sensor de oxígeno cualquiera, que va. El código P2238 siempre apunta a un sensor de los modernos, uno de banda ancha. Como se ve en la tabla, la diferencia es brutal. Los antiguos solo te decían si la mezcla era rica o pobre. Este, en cambio, es mucho más listo. Le dice al ordenador exactamente la proporción de aire y gasolina que hay. Esto permite unos ajustes súper finos para que el coche consuma menos y rinda más. ¿Vale? ¿Y dónde encontremos este sensor? La descripción oficial es Banco 1 Sensor 1. Esto significa que está antes del catalizador y en el lado del motor donde se encuentra el cilindro número 1. Pero muchísimo cuidado con esto. Lo que un fabricante llama Banco 1 puede ser distinto en otro. Por eso es absolutamente indispensable consultar el manual de taller del coche para no acabar trabajando en el sensor que no es. Muy bien. Ya sabemos qué pieza está implicada y dónde encontrarla. Pero, ¿qué es lo que está fallando realmente? El código nos da una pista muy buena, pero la causa raíz del problema puede ser una de varias. Vamos a ver los tres sospechosos habituales. Miren, la experiencia nos dice que el problema casi siempre, pero casi siempre se reduce a uno de estos tres puntos. O es el propio sensor, o es el cableado que lo conecta con el resto del coche, o en casos ya más raros, es la propia centralita del motor la que está fallando. La causa número 1, la más frecuente con diferencia, es que el sensor de oxígeno simplemente ha llegado al final de su vida. Hay que pensar que vive en un ambiente malísimo, con un calor infernal y gases de escape. Con el tiempo se degrada y al final deja de mandar una señal correcta. La segunda causa más común tiene que ver con la conexión. Pensemos en un cable que se ha partido por las vibraciones, un conector que está flojo, óxido por la humedad. Cualquier cosita de estas puede interrumpir esa señal eléctrica tan delicada y hacer que salte el mismo código de error. Y por último tenemos al cerebro de toda la operación, la centralita del motor, o PCM. Aunque es mucho menos habitual, a veces pasa. El problema no está ni en el sensor ni en los cables, sino en un fallo del propio chip o un error en el software de la computadora del coche. Entonces, con varias causas posibles sobre la mesa, ¿cómo damos con la correcta sin empezar a cambiar piezas a lo loco y gastar dinero para nada? Pues la respuesta es sencilla, siguiendo un método lógico, un diagnóstico paso a paso, tal y como lo haría un mecánico profesional. Vamos a desglosar este proceso. Lo primero, como ya dijimos, identificar el sensor correcto, fundamental. Segundo, una inspección visual a fondo. Buscar un cable pelado, un conector quemado, lo que sea. Si a simple vista no se ve nada, pasamos al multímetro para medir la señal del sensor. Si la prueba falla, ¡bingo!, ya tenemos al culpable. Si la pasa, entonces comprobamos que los cables no estén cortados por dentro. Y solo si todo lo demás está perfecto, empezamos a sospechar de la centralita. Y esto me lleva a un consejo que es oro puro. Esta frase resume el error más común y desde luego el más caro. Dar por hecho que es el sensor y cambiarlo sin mirar nada más. Muchísimas veces una simple reparación de un cable habría solucionado el problema, ahorrando un buen dinero y un montón de tiempo. Bueno, y alguien podría pensar, es solo una lucecita en el salpicadero, ya se apagará. Pues no. Ignorar el código P2238 tiene consecuencias muy reales y que se notan en el coche. A ver, si la centralita no recibe bien la información del sensor de oxígeno, no puede calcular la mezcla perfecta de combustible. ¿Las consecuencias directas? Pues que el coche empieza a gastar más gasolina, pierde potencia y el motor va a trompicones, sobre todo a ralentí. Pero el riesgo más gordo es el que viene ahora. Y aquí está el verdadero peligro. Una mezcla de combustible que no es la correcta, ya sea por exceso o por defecto, puede hacer que el convertidor catalítico se sobrecaliente y se estropee para siempre. Y hablamos de una pieza clave del sistema de escape.
Seamos claros, cambiar un catalizador es una de las reparaciones más caras que se le pueden hacer a un coche. Así de simple. Por eso, arreglar el código P2238 a tiempo no es solo para que el coche vaya mejor, es una inversión para evitarse un susto enorme en el taller en el futuro. Así que, con un buen diagnóstico, las soluciones son por suerte bastante directas. O se cambia el sensor, o se repara el cableado, o como ultimísima opción, se interviene en la centralita. La clave, como hemos visto, es aplicar la solución correcta al problema que de verdad tenemos. Y acabamos con esta pregunta que en realidad lo resume todo. Porque al final, el código P2238 es mucho más que un número en una maquinita. Es una advertencia de que el corazón del coche no está trabajando como debería. Y asegurarse de que reciba la mezcla perfecta de aire y combustible es garantizar no solo que rinda bien hoy, sino que dure muchos años. Muchas gracias por la atención.